Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar de pandas. Este es el primer vídeo acerca de pandas, ya que al tratarse de una librería con muchísimas utilidades, vamos a tratar el tema en varios vídeos. Lo primero de todo, ¿qué es pandas? Bueno, pandas es una biblioteca de Python que proporciona estructuras de datos eficientes, fáciles de usar y están diseñados para análisis de datos. Como veremos, es la librería de principal uso en Python para temas de ciencia de datos e inteligencia artificial, ya que permite preprocesar y postprocesar los datos de manera muy eficiente y sencilla. Lo primero de todo, vamos a importar la librería. El alias que se le da a pandas es pd. Entonces hacemos import pandas as pd. Vamos a comenzar viendo qué estructuras de datos hay en pandas. Principalmente son dos, las series y los data frames. En este vídeo vamos a hablar de las series. Las series son arrays unidimensionales etiquetados que pueden contener cualquier tipo de dato, desde enteros, cadenas, flotantes, incluso datos categóricos. Las etiquetas de los ejes se les llama índices. Es parecido a un array de NumPy, pero su manejo es más intuitivo y sencillo, y además tienen índices. Vamos a verlo. Comenzamos creando una serie de ejemplo. Para crear una serie simplemente hacemos pandas.series y entre paréntesis la serie. En este caso vamos a pasar una lista a ver qué hace. Si hacemos type de la serie, vemos que nos muestra que es un tipo de datos pandas.core.series.series. Para acceder a los elementos de las series podemos usar índices posicionales, como hacíamos con las listas y otro tipo de colecciones. Y si lo ejecutamos, vemos que accedemos correctamente a todos los valores. A diferencia de los arrays de NumPy y otras colecciones, a las series de pandas se les puede modificar el índice. Vamos a verlo. Aquí vamos a crear una serie con una lista de valores y una lista de índices. En la serie de arriba los índices van a ser, por ejemplo, letras, y en la de abajo van a ser números, pero como vemos están desordenados. Vamos a ver qué pasa. Si yo quiero acceder a un índice, en este caso que es una letra, hacemos similar a como hacíamos con los diccionarios. Simplemente metemos el índice que queremos, en este caso Z, y Z nos va a devolver Heisenberg. Y como vemos, efectivamente, es lo que nos muestra. Además, si modificamos los índices numéricos de esta forma, ya no podemos acceder a los elementos de manera posicional como hacíamos, sino que tenemos que hacer referencia al número correspondiente. En este caso, si queremos mostrar Heisenberg, que en un índice posicional sería el 1, vemos que, como le hemos asignado un índice 3, para acceder tenemos que usar 3. Y vemos que efectivamente nos lo muestra. Sin embargo, si utilizamos un índice que no existe, por ejemplo, vamos a buscar el índice 2, vemos que nos devuelve un error, ya que no existe ningún índice 2. Al crear un objeto series, se le pueden pasar parámetros de tipo array, uno con los valores y otro con los índices. Como vemos aquí, si llamamos a series, el primer elemento que pasamos serían los valores y el segundo los índices. Y si lo ejecutamos, vemos que nos muestra los valores y los índices a la izquierda. También podemos hacerlo utilizando argumentos clave, que son data y index, data para los datos y index para los índices. Y si lo ejecutamos, vemos que hace exactamente lo mismo. Y también podemos combinar argumentos clave con posicionales. Y vemos que funciona igual. Como vamos a ver, un diccionario se puede convertir a un objeto series. Hay que tener en cuenta que las claves van a ser los índices y los valores van a ser los valores. Si lo ejecutamos, vamos a crear una serie con este diccionario que la vamos a llamar cities. Si la mostramos, vemos que nos ha creado una serie donde las claves del diccionario son los índices y sus valores son los valores. Usando este otro diccionario, vamos a crear una serie cities2 y vamos a intentar sumarlas. Si lo ejecutamos, vemos que nos muestra todos los valores nulos. ¿Por qué? Cuando sumamos dos series de esta forma, Python suma los elementos con el mismo índice.
Por ejemplo, si yo pongo aquí, en vez de Seattle, Chicago, y lo ejecutamos, vemos que ahora en Chicago nos ha sumado ambos valores, 2000 de la serie de Cities 2 y los 1000 que había en la serie de Cities. Se pueden usar uno o varios índices para acceder a los elementos de una serie, siguiendo la indexación que veíamos en NumPy. Si yo a Cities le paso Chicago, me devuelve 1000. Sin embargo, si yo a Cities le paso una lista con 3 índices, lo ejecuto, me devuelve una serie con solo esos 3 índices y esos 3 valores. También, al igual que hacíamos en NumPy, podemos filtrar una serie con una condición, que esto, como veíamos, genera una máscara booleana, es decir, de verdaderos y falsos, y muestra aquellos elementos que satisfacen la condición. Vemos que si a City le aplicamos una condición que diga City donde Cities sea menor de 1000 y lo ejecutamos, vemos que nos devuelve los únicos 2 valores que eran menores de 1000. Al igual que en un diccionario, los elementos de un objeto series se pueden modificar con reasignación. Como vemos aquí, si llamamos al elemento Chicago, al elemento con índice Chicago, y le asignamos ahora el valor 1400 y lo ejecutamos, vemos que antes tenía de valor 1000 y tras hacer la modificación tiene de valor 1400. Esta asignación puede ser múltiple y podemos hacerlo con una condición. Como vemos aquí, hemos aplicado la condición de la parte superior y vamos a decir todos aquellos elementos que cumplan esa condición, asignarle el valor 750. Si lo ejecutamos, vemos que ahora los 2 valores que teníamos antes los ha asignado 750. El operador in también funciona en objetos de tipo series. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nos va a comprobar el índice. Si queremos comprobar si hay un elemento con índice Seattle, hacemos Seattle in Cities. Si lo ejecutamos, vemos que en Cities no tenemos un elemento Seattle, pero sí tenemos un elemento San Francisco. Si mostramos la serie para verlo mejor, vemos que efectivamente San Francisco sí existe, pero Seattle no existe. Además, los objetos series soportan el uso de operaciones aritméticas. Hay que tener en cuenta que estas se las va a aplicar a cada uno de los elementos. Por ejemplo, si queremos hacer una división, pues como habíamos visto, usando la barra, dividimos todos los valores de Cities entre 3. Si lo ejecutamos, aquí nos muestra todos los valores entre 3. Durante todo el vídeo estamos viendo que Boston tiene un valor NaN. NaN es lo que se conoce como un valor nulo, que un poco más adelante veremos cómo tratar con ello. Para exponencial, como veíamos, usando doble asterisco. Si lo aplicamos, nos muestra los valores exponenciados. Para comprobar si un elemento tiene valor null, podemos hacer lo siguiente. Si llamamos al método notNull y lo ejecutamos, vemos que nos devuelve true si los valores no son nulos. Como vemos, todos los valores son true, salvo el último, que es un nulo. Y a la inversa, podemos hacerlo con isNull. Si lo ejecutamos, nos devuelve que todos estos valores no son nulos, pero este último sí lo es. Podemos aplicar estas funciones como condición de indexación. Es decir, si queremos filtrar los valores nulos únicamente, pues a Cities le pasamos la condición de que sea nulo con isNull. Si lo ejecutamos, nos devuelve únicamente el valor nulo. Si queremos hacerlo a la inversa y volver únicamente los valores no nulos, podemos hacer lo siguiente. Usando notNull, vemos que nos devuelve únicamente los valores que no son nulos. De la misma forma, si queremos eliminar los valores nulos, podemos hacer lo siguiente. Utilizando el método dropNav, nos devuelve una serie, pero sin valores nulos. Si lo ejecutamos, vemos que efectivamente nos devuelve únicamente los valores que no son nulos. Y esta es una forma más simple de hacerlo que haciendo el filtrado condicional de arriba. Vamos a ver algunos atributos que tienen estas series. Como ya sabemos, si utilizamos dir sobre cualquier objeto o variable, nos devuelve los métodos y atributos que tiene disponibles. Si lo ejecutamos, vemos que tiene todos estos. Para acceder únicamente a los valores de la serie, sin visualizar los índices, podemos hacer .values. Si hacemos .values sobre una serie, nos devuelve los valores en un formato array de NumPy.
Si lo ejecutamos, vemos que nos devuelve un array con los valores y vemos que es un NumPy array. Para hacer lo mismo, pero con los índices, hacemos .index. Vemos que ahora no nos devuelve un array de NumPy, sino que nos devuelve un objeto interno de pandas que es index. Y aquí lo vemos. Para ver el tipo de dato que contiene una serie, podemos hacer .dtype. Y vemos que, en este caso, la serie cities, los valores son de tipo float. Y como vemos aquí, lo estamos viendo, estos valores son de tipo decimal. Para comprobar que los valores de una serie son únicos, hacemos la serie, punto, y accedemos al atributo isUnique. Si lo ejecutamos, nos dice que false. ¿Por qué nos dice false? Bueno, si mostramos aquí la serie cities, vemos que hay dos valores que tienen 750. Para comprobar si los índices son únicos, podemos hacer .index y a este cogemos el atributo isUnique. Si lo ejecutamos, vemos que los índices son únicos, lo cual tiene sentido, ya que si hubiera varios índices iguales, ¿a qué valor accederíamos? Vamos a ver ahora algunos métodos útiles de las series. Estos, al igual que algunos atributos, son comunes con los objetos DataFrame que veremos después. Para obtener la suma de la serie podemos hacer .sum, para obtener el producto .product, para obtener la media y la desviación estándar aplicamos los mismos métodos que usábamos para los arrays de NumPy y vamos a ver ahora cómo trabajar para calcular la mediana. Hay que tener en cuenta que la mediana no viene incluida por defecto, sino que hay que usar la función de NumPy. Y para ello le vamos a pasar los valores, pero habiendo eliminado previamente los valores nulos con dropNav. Si lo ejecutamos, vemos que nos devuelve la mediana. Y si quitamos el dropNav, es decir, la serie sigue con los valores nulos, y lo ejecutamos, vemos que nos devuelve none porque hay valores nulos. Para obtener un análisis matemático descriptivo completo, podemos hacer .describe. Si lo ejecutamos, vemos que nos devuelve la cuenta de elementos, la media, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo y los percentiles. Vamos a ver ahora cómo podemos acceder a un número concreto de elementos de la serie. Vamos a comenzar con los primeros elementos. Con .get podemos acceder a los primeros elementos de la serie, es decir, los que están situados más arriba. Por defecto, coge los 5 primeros. Y aquí lo vemos, que el último valor, que era nulo, no lo ha mostrado. Si le pasamos un número al método get, le podemos decir cuántos elementos de la cabeza de la serie queremos ver. Si mostramos 2, vemos que nos muestra los 2 primeros, que son Chicago y Nueva York. Podemos hacer lo mismo desde la cola con la función tail, que de la misma forma, por defecto, si no pasamos ningún número, coge los 5 últimos elementos, y si le pasamos un número, coge los 2 últimos elementos. Entonces, en resumen, con .get accedemos a los primeros elementos y con .tail accedemos a los últimos elementos. Sin embargo, si queremos obtener muestras aleatorias, que esto puede ser especialmente útil cuando tenemos muchos datos y queremos hacer una vista general, pues podemos utilizar el método sample. Sample, si no le pasamos ningún número, nos coge por defecto un único valor, pero le podemos decir cuántos objetos queremos, por ejemplo 3. Y vemos que aleatoriamente nos coge 3 elementos, sin seguir ningún orden. Para aplicar funciones sobre objetos de tipo series, tenemos una función que se llama map. A map tenemos dos opciones, o pasarle una función normal, por ejemplo, esta función que a partir de un valor lo divide entre 1000. Si lo ejecutamos, vemos que usando map aplica la función a todos los valores. También podemos hacerlo directamente utilizando expresiones de funciones lambda, como habíamos visto anteriormente en el tema de funciones. En este caso, lo que vamos a hacer es dividir cada elemento entre 10. Si lo ejecutamos, vemos que nos lo ha dividido todo entre 10. En la parte de DataFrames veremos otro método útil, que es apply, con el que podemos trabajar también aplicando funciones sobre las series. Para generar rangos de datos temporales, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Pandas tiene por defecto una función date.range que funciona de la siguiente manera. Como primer parámetro le pasamos la fecha inicial o el periodo inicial
le indicamos el número de periodos, en este caso 10, y la frecuencia. Vamos a ver la frecuencia en días, por ejemplo. Si lo ejecuto, vemos que desde el primer día nos está devolviendo 10 periodos avanzando día a día. Vemos 1, día 2, día 3, día 4 y así 10. Esta frecuencia se puede modificar con los siguientes valores. Con D, como hemos visto, son días, con la H, horas, con la W, semanas, con la M, meses, con la Y, años, con la T, minutos y con la S, segundos. Otra opción que puede sernos útil es, en lugar de indicarle el número de periodos, le indicamos la fecha en la que acaba. Como vemos aquí, le hemos indicado que empieza el 1 de diciembre y que acabe el 2 de diciembre. Y le especificamos que la frecuencia van a ser minutos. Esto nos va a generar un rango de valores avanzando minuto a minuto entre el día 1 de diciembre y el día 2 de diciembre. Si lo ejecutamos, vemos que así es, va avanzando minuto a minuto. Esto puede ser útil si queremos utilizar las fechas como índices. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una serie donde le pasamos una lista de valores, de ejemplo, y de índice le vamos a indicar las fechas que hemos definido. Es decir, del día 1 de diciembre, pues todos los minutos hasta el 2 de diciembre. Si lo ejecutamos y creamos la serie y la mostramos usando plot y le decimos que es de tipo línea, más adelante vamos a ver cómo graficar datos usando pandas y por qué funciona. Pero veamos este ejemplo. Si lo ejecutamos, vemos que como pandas sabe que nuestro índice es una fecha, pues podemos graficar en el eje X las fechas y en el eje Y los valores que hemos introducido. Por último, un método interesante de las series de pandas es .info. .info veremos sobre todo su utilidad cuando utilicemos data frames, pero nos dice el número de valores que hay, que no son nulos, es decir, hay 1441 valores no nulos, y nos indica el tipo de dato que son los valores, en este caso valores enteros. Y hasta aquí este primer vídeo hablando de pandas. Hoy hemos visto cómo funciona el tipo de datos series, pero vamos a ver realmente la potencia que tiene esta librería cuando hablemos de data frames y veremos cómo leer CSVs, leer archivos de Excel y trabajar con tablas empleando el tipo de dato data frame. Como siempre, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si queréis saber algo más, dejármelo en los comentarios. En la descripción os dejaré un enlace a los documentos y como siempre, hasta la próxima.